Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi salud. Cuánta alegría poder saludarle en el día de hoy. Este es un día especial. Dios va a hacer algo maravilloso. En los programas de estos días quiero hacer un tal vez experimento y usted va a experimentar algo de cambio y no significa que esta va a ser la modalidad permanente, pero hay algunas cosas que han ocurrido en el púlpito, hay cosas que han ocurrido en nuestros altares y me parece que sería propio, sería correcto traerlas de vez en cuando a los programas. ¿Qué cosas? Bueno, en algunos momentos, mensajes que me parece que pudiesen ser parte de este programa. En otras ocasiones, testimonios que también pudiesen ser parte de este programa. Hay momentos en que se suscita en el culto una experiencia que pocas veces veríamos fuera del púlpito, fuera de ese ambiente de culto, de campaña. Estas cruzadas, estas campañas, estos servicios en el Señor tienen la peculiaridad, número uno, del compromiso que Dios ha hecho, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre. Allí hay una manifestación de Dios. Ese compromiso de Dios con aquellos 2 que se ponen de acuerdo para orar en cuanto a algo. Bueno, en este programa y en programas próximos voy a incluir de vez en cuando una porción de un sermón, una porción de un testimonio, tal y como ocurrió, ya sea en la campaña o en la iglesia, en el ambiente cristiano, donde se haya dado, donde haya ocurrido la conferencia, la charla, la predicación, el sermón, como usted guste llamarlo. Así que me parece que va a ser interesante y que algunas de esas cosas que le cuento que han ocurrido, en lugar de contárselo, quiero que me acompañe para que lo vea, quiero que me acompañe para que lo viva. Aquellos de ustedes que están sintonizando para que el mundo crea por primera vez, yo quiero darles la bienvenida y quiero decirles que soy el pastor Díaz Pavón y que me siento feliz de compartir con ustedes en este día. Estos 50 minutos diarios son 50 minutos de bendición y son 50 minutos de edificación. Mientras usted va escuchando a través de la radio o viendo a través de las redes sociales este programa, sepa que puede llamarnos. El número telefónico suena en mis oficinas y allí hay un grupo de hermanos y hermanas que atienden su llamada, que oran por usted y que toman nota de cuál es su petición, toman nota de su necesidad, de su urgencia y esas notitas me las pasan. Yo voy recibiendo diariamente esas notas y mire, yo viajo para campañas y viajo para actividades y esas peticiones me llegan, ya no impresa como aquí cuando estoy en las oficinas, pero me llegan a través del internet y yo le aseguro a usted que todos los días, y eso es todos los días de mi vida, yo oro y yo intercedo por cada una de esas peticiones que van llegando. Yo le pido al Señor que bendiga, que responda, que conteste, ya sea por su familia, por sus hijos, ya sea por su trabajo, por sus finanzas, no importa de qué naturaleza sea su petición, comuníquese con nosotros. El número es el 305-228-96
997. Por otro lado, puede también escribirnos. La dirección electrónica, el correo electrónico mío es biblia@diaspavon.com. Tome nota de él. biblia@diaspavon.com. Díaz con Z y Pavón con B de Biblia. diaspavon.com. Será mi placer convertirme en su socio de oración. Uno de los conceptos de los cuales estaba hablando en un culto en el que prediqué hace algún tiempo es esa realidad de la eternidad que Dios ha puesto en el corazón de los seres humanos. Todo hombre, toda mujer, toda persona tiene un criterio, tiene una idea de eternidad. Eso de la eternidad propone múltiples preguntas. ¿Por qué razón allá en la selva más remota hay una tribu, una comunidad indígena, un grupo de personas que ha tenido poco roce con la sociedad y poca información o ninguna de las religiones modernas, pero tienen la idea de que existe un Dios? Tienen la idea de que hay un cielo, una salvación, algo después de la muerte. Esas ideas, esos conceptos, uno tiene que preguntarse de dónde surgieron, de dónde vienen, quién los diseñó, quién los creó. Me parece que el mensaje que usted va a escuchar en este momento va a responder a algunas de esas preguntas. Así es que vamos al púlpito, vamos al altar y escuchemos este mensaje. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. El sabio Salomón escribió varios libros de la Biblia. Y entre ellos escribió uno que se llama Eclesiastés. En el capítulo 3 de Eclesiastés, quiero leerles el versículo número 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Eso debe provocar un gracias, Señor. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hay mucha gente que suele decir cosas como, o cuando menos creerla, que con la muerte se acaba todo. Es más, hay gente que se suicida porque cree que eso pone fin al sufrimiento y a los problemas, a las dificultades. Quitándome la vida, lo resuelvo todo. Posiblemente lo empeora todo. Bueno, sin duda, lo empeora todo. Hay muchos que piensan que la muerte es el fin de todas las cosas. Lo que me provoca hacerles una pregunta. Cada vez que converso con alguien que cree así, me gusta preguntarle, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Y debo decir que no me parece que fue por experiencia. No han muerto y han resucitado para decirnos que la muerte es el fin de todas las cosas. De manera que quien hace tal declaración la está haciendo en ignorancia, sin saber si realmente es o no el fin de todas las cosas. Salomón, en este libro,
en más de un lugar va a insinuar que definitivamente todo se acaba con la muerte. Pero el contexto en el que él lo está diciendo no tiene nada que ver con Dios ni con el cielo. Lo está diciendo en el contexto de esta tierra, aquí. Con la muerte se acaba así el sufrimiento. También dice que se acaba el gozo. Él mismo va a decir que se acaba el trabajo, que se acaba los dolores, que se acaba el odio, dice Salomón, que se acaba el amor, que todo cesa, que todo se acaba, que allí termina todo. Pero Salomón está hablando en una perspectiva terrenal, no está hablando en una perspectiva de eternidad. Salomón creía en Dios y Salomón creía en la eternidad. Él creía en cielo y creía en salvación. Y él vivió muchas experiencias con Dios extraordinarias donde Dios se le reveló y se le mostró de forma personal. Él era un milagro de Dios. Su vida, su sabiduría, su conocimiento fue producto de la intervención divina. Desde la creación, gente, esto no ha cambiado. Las cosas siguen siendo y operando como eran cuando Dios las creó. Usted no ha pasado un día sin que la luna aparezca de noche. Usted no ha tenido un día sin que el sol vuelva a aparecer en la mañana. La tierra continúa dando vueltas sobre su eje y dando vuelta alrededor del sol, y el universo continúa en su mismo lugar. Curiosamente, cuando encontramos algunos de esos dibujos del firmamento que se hicieron hace muchos siglos, las estrellas siguen en su mismo lugar. Nunca hemos encontrado uno de esos dibujos donde las estrellas estén ubicadas de otra forma. Están en el mismo lugar donde usted las va a ver esta noche cuando oscurezca. Siguen allí, nada ha cambiado. La tierra sigue en su lugar, el mar sigue en su lugar, los cielos, el firmamento continúa anunciando la obra de sus manos. Porque allí donde hay creación, hay creador. Sí, como donde hay pintura, hay pintor. Y donde hay escultura, hay escultor. Donde hay creación, hay un creador. Dios es real. Y la naturaleza da testimonio de esa realidad de Dios. Hoy hemos estado hablando de la muerte de alguna gente que conoció a Dios, de Israel, de Tere, de Rebeca. Hablamos del pastor Adalberto Olivares, hablamos de María Isabel. Gente que no dejó de existir. Gente que sigue existiendo conscientemente en la presencia del Señor. Yo no sé con exactitud cómo están en este momento. Yo no tengo idea de si reciben o no noticias. Yo no sé si hay un boletín en el cielo acerca de lo que pasa acá en la tierra. Pero lo que sí sé es que cuando Jesús estaba conversando en el monte de la transfiguración con Moisés, Moisés sabía quién era Jesús y Jesús sabía quién era Moisés. Elías sabía quién era Jesús y Jesús sabía quién era Elías, y los hermanos, los discípulos que estaban allí presenciando aquella escena estaban muy conscientes. La Escritura misma nos enseña que Él no es Dios de muertos, pero se llama a sí mismo Dios de Abraham,
Dios de Jacob, Dios de Isaac. Y luego afirma que no es Dios de muertos. Y nos está diciendo con eso, ninguno de los que marcharon de aquí a la eternidad con Cristo Jesús están muertos. Ninguno está muerto. Vivos y conscientes de Dios. Toda escena bíblica sobre ese hecho es una escena de conciencia. El Señor Jesús participa a los discípulos de una historia interesantísima de la muerte de un mendigo llamado Lázaro y la muerte de un rico, de quien no dice el nombre. Porque en el registro divino solo los que adoran son importantes. Aquel rico no se ocupó de Dios y cuando murió con conciencia estaba en el infierno. Y Lázaro, cuando murió con conciencia, estaba en el seno de Abraham. Consciente de lo que estaba pasando. Consciente de quién no estaba allí. Consciente de que el rico no había llegado al seno de Abraham. Y el rico que estaba allá en el infierno estaba muy consciente que le había tocado la mala parte. Que él no había elegido bien. La Biblia dice que desde el mismo infierno estaba clamando por su familia. Tengo 5 hermanos. Manda a alguien allá que les predique. ¿No le parece a usted interesante que si ese hombre hubiese clamado un día antes, la historia hubiese sido diferente? Pero hay quien clama a destiempo. Después de la tragedia ya no hay oportunidad. No, partir de la tierra no es perder la conciencia y no es entrar en un sueño inconsciente, todo lo contrario. Esta gente que ha partido hoy están felices en la presencia del Señor, adorando al Dios vivo. Aleluya. Están en la presencia del Señor disfrutando lo que Dios tenía para ellos, conscientes de la verdad. Esta creación continúa anunciando y proclamando a la humanidad que Dios es. Salomón, después de reflexionar sobre la vida, llega a una conclusión y nos hace 3 observaciones. Y mi sermón en el día de hoy son esas 3 observaciones. Pero antes de compartirlas, quiero leer la reflexión que tiene el sabio Salomón. En ese mismo capítulo 3, comienza desde el versículo 2. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Supongo que eso es para ahora. Tiempo de COVID es tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. De allí entonces, de esa reflexión de Salomón, él va a declarar, va a hacer 3 observaciones. La primera de ellas, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Este había visto todo lo que alguien pueda soñar.
No le faltaba lugar por visitar, no le faltaba experiencia por vivir. Y dice el sabio Salomón que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. La Biblia de las Américas traduce ese versículo diciendo que Dios todo lo hizo apropiado. La razón por la que la Biblia de las Américas traduce diferente es porque la palabra hermoso en español no nos dice plenamente lo que el término en el original implica, pero en el original dice bueno, en el original dice hermoso, en el original dice propio, dice apropiado, dice genuino, dice auténtico, dice correcto, dice confiable. Dice lo que Dios hizo no falla. Aleluya. Dice los planetas no pierden su rumbo. El sol no deja de alumbrar, no deja de salir y no deja de cumplir su ministerio para con nosotros. Dios le está diciendo a la humanidad: esto lo diseñé con inteligencia para que ustedes lo disfruten. Para que lo disfruten. Y lo diseñó bien. Es una alusión directa al Génesis. Y Dios creó y vio que era bueno. Una y otra vez Dios nos dice que lo que creó, lo que diseñó es bueno. Quejarse de esta vida es no conocer a Dios. Otra vez, quejarse de esta vida, quejarse de lo que Dios nos ha dado, levantarse y lamentarse es no conocer, no entender el plan hermoso de Dios para con cada uno de nosotros. Amén. Ofrece una perspectiva divina de las cosas. La idea es mirar al universo y descubrir la mano de Dios. No el darwinismo, descubrir la mano de Dios. Descubrir la intención de Dios y saber que todo lo que ha sido creado y nuestra existencia es parte de un plan intencional de Dios. Dios tiene un plan providencial, diga amén. Con tiempo oportuno para cada cosa. Con tiempo particular para cada cosa. Y salirse de ese tiempo es disonancia. Es quebrar el pentagrama de Dios. Dios tiene un tiempo, ni la música suena igual cuando violamos el tiempo. Dios estableció tiempo, tiempo oportuno, hermoso y precioso para que las cosas sean. No basta con querer servirle a Dios, hay que servirle en tiempo oportuno, haciendo las cosas como Él quiere, como Dios desea que se hagan. Los que están participando conmigo en el estudio de Juan los miércoles en la noche, observan cómo una y otra vez el Señor dice: no, porque no es mi tiempo. Todavía no es el tiempo. Jesucristo está muy consciente de que hay un tiempo en el que podemos glorificar a Dios con cierta acción. Hay conductas para cierto tiempo. Me gusta decirle a los jóvenes: cuando usted, por ejemplo, tiene un hijo y después se casa, eso se llama fornicación. Cuando usted se casa y tiene un hijo, eso se llama matrimonio. Entonces, aquello de que el orden de los factores no altera el producto es mentira. Es mentira. El orden de los factores sí altera el producto. Dios tiene un orden y Dios tiene
un plan, una proyección, y es para nosotros. La necedad humana no le permite disfrutar ni entender el plan maravilloso que Dios tiene para con nosotros. Entonces Santiago dice, si tal es la cosa, si no entendemos, si no vemos, si no lo estamos disfrutando, pidamos a Dios sabiduría, y Él está dispuesto a darnos sabiduría. Así es que Santiago dice, pida la sabiduría que necesita para que entienda el plan de Dios. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 3, se nos cuenta la historia de cómo Salomón fue delante de Dios para pedir sabiduría. A mí me toca muy de cerca ese pasaje, porque cuando nosotros orábamos, sintiendo que de alguna manera Dios nos indicaba que era tiempo de salir de Puerto Rico, y yo estaba muy incómodo con eso, así es que le hablé a Dios y le dije a Dios, yo no quiero salir de mi isla, yo quiero vivir el resto de mi vida aquí, morirme y que me entierren aquí, y yo voy a predicar a donde tú quieras, pero yo quiero vivir aquí. Pero todo parecía indicar que Dios una y otra vez, de alguna forma, hacía llegar su voz, vas a salir. Ya yo había salido a vivir fuera de Puerto Rico un par de veces y ya no quería salir más. Así es que decidí hacérsela muy difícil a Dios. Y decidí tomarme un tiempo de ayuno y de oración y decirle a Dios, yo estoy dispuesto a ir a donde me mandes, pero necesito que me hables claramente, porque no me puedo ir en inseguridad. No quiero mudarme sin saber que esto es lo que tú quieres para mí. Le dije a Dios, para irme de aquí tienes que hablarme como le hablaste a Salomón. Ven y habla conmigo cara a cara. Y me dices a dónde voy y yo me mudo. Y yo hago lo que tú quieras. Pero si no vienes y me hablas a mí como le hablaste a Salomón, no hay negocio. Yo no voy a hacer nada ni por profecías ni por mensajes de nadie. Me tienes que hablar a mí cara a cara. Pasaron un par de días y yo tuve un sueño. Soñé que yo estaba parado frente a nuestra casa. La entrada tenía palmeras. El Señor Jesús estaba parado del otro lado, junto a una palmera, y yo estaba del lado acá del camino. Y Él cruzó hacia donde yo estaba, se acercó y me dijo, tu tiempo en Puerto Rico ha terminado. Es tiempo de salir de aquí. Yo miré a la casa en el sueño, porque esa casa apenas estábamos viviendo el segundo año en ella. Habíamos vivido alquilado durante mucho tiempo. Ahora teníamos casa propia y estábamos felices en aquel lugarcito. Una lomita, la playa de frente. Podíamos caminar a la orilla del mar y tirar allí para pescar un buen rato. Estábamos felices. Yo no quería salir de allí. Medio acre de tierra y ya estábamos sembrando los arbolitos. Mango, aguacate, pana, etcétera. Si usted no sabe lo que es pana, usted es lo más parecido al maná, una cosa así. Bueno, yo miré la casa y el Señor entendió mi gesto. Las ventanas estaban abiertas y el Señor me dijo, viaja pronto, elige ciudad en donde habitar y allí te prosperaré. Y no te preocupes por esto, porque te daré allí lo que me pidas. Así fue. Entonces, yo desperté. Y al abrir los ojos, yo estaba molesto, enojado. Y le dije al Señor, ahora has traído confusión a mi vida.
Y salí de la cama y busqué mi Biblia y me fui a la sala y me tiré de rodillas y le dije al Señor, yo te dije que me tenías que hablar como a Salomón, que tenías que venir donde mí y conversar conmigo. Yo no te pedí que me dieras un sueño. Y mientras yo estaba en esa pelea, mi Biblia se había abierto. Cuando la tiré, se abrió. Y se abrió en el primer libro de Reyes, en el capítulo 3. Y cuando yo vi que se había abierto en el capítulo 3, yo dije, exactamente. ¿Ves? Como aquí, que cuentas la historia de cómo conversaste con Salomón. Y entonces se lo leí al Señor. Se lo leí por si acaso. Se lo leí en voz alta. Lo fui leyendo. Que demandaste de mí, corazón inteligente, etcétera. Fui leyendo. Y cuando llegué al versículo 15, leí que decía, cuando Salomón despertó, vio que era sueño. Ahora usted sabe, yo había sido pastor de esa iglesia por 20 años. Yo había dado clases en seminario, en instituto bíblico, ya había estudiado. Yo había leído ese libro y lo había enseñado, Reyes, en más de un curso. Y yo nunca me había enterado de que el tema ese de la conversación de Salomón y Dios había sido un sueño. Nunca. Yo toda la vida creí que Dios había entrado y se había sentado con él en la sala y había dicho, ¿qué tal, Salo? Se decían así de cariño, Salo. Y yo supuse, pero no, había sido un sueño. Yo no me había dado cuenta hasta ese día, cuando Salomón despertó, vio que era un sueño. Pero Salomón no dijo, esto fue un sueño, no es una conversación con Dios. No, en sueño, en revelación, había tenido una conversación con Dios. La conversación era válida, la conversación era real. Cada vez que la Biblia cita ese evento, no lo explica, no lo cuenta como una pesadilla o una fantasía, lo cuenta como un hecho real. Dios interpretó las peticiones que le hizo en el sueño Salomón como peticiones reales. ¿Qué le pidió Salomón al Señor? Le pidió sabiduría. ¿Para qué? Para cumplir el ministerio que Dios le había encomendado, como diciendo que sin sabiduría esto no se puede realizar. Por lo tanto, hay una forma correcta de vivir para Dios y hay una forma incorrecta o muchas incorrectas para vivir para Dios. Hay que vivir conforme al plan de Dios para nosotros. Todo lo hizo hermoso, todo lo hizo perfecto, todo lo hizo bueno, todo lo hizo correcto en su tiempo. En el tiempo de Dios hay una bendición enorme para nosotros. La segunda observación que hace Salomón en ese versículo 11, dice, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios todo lo hizo bueno, hermoso, maravilloso en su tiempo. Y Dios dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. De regreso con ustedes en Para que el mundo crea. Mire, Dios está ministrándonos, nos ha ministrado a través de este sermón. Esta es la primera parte de ese sermón. Mañana vamos a escuchar la segunda parte. Pero hasta este momento Dios nos ha hablado. Yo creo que usted puede testificar en este momento que este mensaje fue para usted, que esta palabra ha taladrado los corazones, ha estremecido
mentes y conciencias. El Señor Jesucristo quiere que usted responda. No basta con decir, sí, en efecto, Dios me ha hablado. No basta con decir, sí, en efecto, he recibido esta palabra. Tengo que decirle al Señor, tú has puesto eternidad en el corazón mío. Dígale al Señor, yo sé que tú eres real. Y yo sé que hay un cielo. Yo sé que tú quieres salvarme y tú quieres hacer algo especial con mi vida. Si tal es el caso y usted quiere darle lugar a Cristo en su corazón, llame ahora. 305-228-9697. 305, llame ahora. 228-9697. Y oremos. Señor eterno, gracias por esta gente que se está comunicando. Gracias por las llamadas que van entrando. Gracias por los corazones tocados, por las vidas transformadas. Espíritu Santo, manifiéstate, glorifícate en el día de hoy. Que tu bendición sea abundante sobre cada uno de ellos. Que tu bendición, Jesucristo, sea real, que la experimenten, que la sientan, que la disfruten. Que tu toque maravilloso, Señor Jesús, sea en ellos con tal intensidad que su vida no vuelva a ser la misma. En el nombre de Jesús. Amén. Señor Jesucristo, diga conmigo, amén. Qué bueno que ha estado aquí, qué bueno por su compañía y su presencia. No olvide que para que el mundo crea se repite diariamente. Dios les bendiga y nada, hasta mañana. Gracias por sintonizar Para que el mundo crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.